Unos días atrás hablábamos acerca del rol del directivo aquí en el auditorio de Tigmas, que han pasado tantos referentes de educación, y alguien que realmente no recuerdo si lo escuché o lo leí, decía que un directivo es una de las personas que están más solas en el ámbito educativo porque no tiene con quién compararse o hablar de sus problemas. El directivo a veces en una escuela ni siquiera contrató a los docentes. Un docente de una escuela pública llega por concurso, entonces tenés que hacer una suerte de team building con un desconocido. En una escuela privada tampoco querés contarle a tus profesores los problemas que tenés para no bajar la moral, pero no sabés con quién hablar. Bueno, esa problemática a mí no se me había ocurrido nunca, se me ocurrió acá hablando con alguien. O sea, esto de las charlas en el auditorio está buenísimo porque aportan un montón de ideas. Pero no se me había ocurrido nunca, y sin embargo con Alfredo ya habíamos hablado varias veces. Alfredo es Alfredo da Costa, es el creador o fundador de Redie, la red de directivos escolares, que no solamente funciona en la Argentina, sino que tiene además un capítulo en Paraguay, en España. De repente esa idea de la soledad del directivo, él ya la había visto y puso en marcha, con una revista, con una red, puso en marcha una idea de quebrar eso, o ir contra la soledad de los directivos educativos, como dice la charla de hoy. Alfredo, es un gusto volver a verte, muchas gracias por estar en el auditorio de Tigmas. Un placer muy grande, Patricio, con la invitación de Raquel. Cuando apenas me invitó, digo, bueno, buenísimo, porque es un placer hablar con vos, charlar con vos y charlar de educación, que en realidad es lo que nos apasiona, ¿no? Recién estaban los nenes de azul y vos decías, es lo único que importa, esos chicos son los únicos que importan. Mira, todos los roles de todas las personas que estamos en el ecosistema educativo, no solo en la escuela, sino en el ecosistema educativo, están en función de esos nenes. De que esos nenes sean los protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje y que puedan transformar el día de mañana las realidades que no les gusten. Entonces, lo verdaderamente importante, según mi punto de vista, son ellos, son los chicos. ¿Cómo pensaste una red de directivos? O si querés, no cómo se te ocurrió, por ahí estabas, qué sé yo, manejando y se te ocurrió. Pero digo, ¿cómo la pensás? ¿Cuáles son sus objetivos? La red surge de la necesidad de romper con esta idea que vos decías de la soledad de un cargo de gestión. Puede ser director, puede ser vicedirector, regente, secretario, un cargo de gestión, de toma de decisiones dentro de una institución educativa. Y la única manera de romper con esa soledad es cuando nos transformamos más que nada en quienes construimos con otros, es decir, en quienes co-construimos en las escuelas con nuestros propios equipos. En la introducción vos decías qué difícil para el directivo compartir muchas de las problemáticas que existen dentro de la institución con sus equipos, pero es la única manera de que podamos hacer que nuestras instituciones tengan un mejor rendimiento. Es decir, si co-creamos con nuestros colegas, seguramente el proceso va a ser mucho mejor y el resultado final al que lleguemos, que es precisamente el protagonismo de nuestros estudiantes, va a ser mucho más fructífero. Hay que salirse de esa idea de individualidad, de individualismo, que muchas veces caracteriza algunas formas de gestionar. Nosotros lo que queremos precisamente es unirnos entre directivos de distintos lugares, hacer catarsis, no te voy a mentir, hacer catarsis. Perdón, pero sí. La queja docente uno lo aprende en el primer año del profesorado. Hay una materia, ¿no?, que es quejarse. Exactamente. La catarsis siempre viene bien, permite el desahogo y demás. Pero la idea es que a partir de esa unión de un montón de voluntades y profesionales con experiencias diferentes, con formaciones por ahí más heterogéneas que las habituales, se pueden construir cosas muy poderosas. Entonces el objetivo de la red es unir a los equipos de conducción escolar en pos de generar acciones que tengan impacto en las prácticas de gestión por un lado y en las prácticas escolares, áulicas por el otro. Si nos unimos solamente para hacer catarsis no tendría demasiado sentido, pero cuando nos unimos para poder generar proyectos que impacten, esa es la palabra, impacten
en mejores prácticas de gestión y en mejores prácticas áulicas, seguramente los resultados van a ser mucho más poderosos y fructíferos, ¿no? Sobre todo. ¿Cuáles son hoy los puntos de dolor que tiene un directivo o los que tiene una escuela post pandemia? Creo que la primera charla que tuvimos la tuvimos en este mismo auditorio, pero estábamos saliendo de la pandemia. Ahora que la pandemia ya se terminó, que se dio por concluida, hace poco salió un informe de la ONU, creo, o de UNICEF, que decía, bueno, ya estamos en condiciones de decir que no hay más pandemia. La enfermedad quedará como las otras, pero ya no hay más pandemia. Mirá, uno que me parece que es el más importante de todos tiene que ver con el cambio en las estrategias de enseñanza, por lo tanto, el cambio también en la evaluación educativa. Creo que ahí ese rol pedagógico del directivo y de sus propios equipos tiene un nivel de incidencia muy, muy alto, muy alto. El segundo tema tiene que ver con la relación escuela-familia. Hay veces que vas a escuchar, sobre todo si hablas con muchos directivos, de una queja constante en ese sentido. Creo que tenemos que trabajar mucho, mucho en la construcción de una relación saludable entre la escuela y las familias. ¿Por qué? Porque nosotros como escuela tenemos un objetivo principal, ¿sí? Y la familia tiene el mismo, y es la mejor educación posible para nuestros chicos. Entonces, si tenemos un solo objetivo en común, ¿por qué no trabajamos en conjunto y mostramos a nuestros estudiantes que los adultos se pueden poner de acuerdo, pueden trabajar en conjunto y pueden generar cosas súper positivas para que ellos tengan una trayectoria educativa, una trayectoria escolar mucho más saludable? Hablamos de contenidos, pero te voy a meter en un tema áspero, que es el financiamiento de las escuelas. Ayer estuvieron aquí Enrique García y Roberto Boskin, los dos estuvieron hablando sobre financiación. Un tema que tal vez porque es el año electoral, tal vez porque estamos con ChatGPT que rompió todo, tal vez porque empezamos a pensar menos ingenuamente la educación. Hoy, educación y dinero, o cómo se sostiene la educación, es un tema de debate. Y en la red me imagino que ustedes deben hablar también de financiamiento. Hablamos de financiamiento y una de las cosas que nos preocupan sobre todo tiene que ver con cuando existe el fondo, porque muchas veces te llegan, y hablábamos hace un tiempo del tema de dispositivos que llegan a las escuelas. ¿Y el problema cuál es? La usabilidad, o la falta de usabilidad. Entonces, si por un lado te ingresan fondos y vos no los usás efectivamente, no haces que eso impacte, vuelvo con lo mismo, en que las prácticas áulicas cambien, tampoco tiene sentido. Es decir, todo lo que tiene que ver con financiamiento, nosotros desde una red de directivos lo analizamos de distintos puntos. En la red hay directores de escuelas del Estado, gestionadas por el Estado, y gestión privada. Y ahí tiene como dos vertientes muy marcadas, ¿no? Pero el tema es qué pasa cuando yo, directivo de mi escuela, tengo la tecnología que quizá pagó la entidad propietaria o que pagó el gobierno a través de algún plan o que pagó alguna ONG que haciendo filantropía me acerca los dispositivos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el directivo tiene la obligación, o el equipo con el que trabaja el directivo tiene la obligación de que la usabilidad se produzca, porque si no se produce, seguramente esa inversión va a terminar siendo un gasto. Y es algo que realmente preocupa, la gestión del cambio en pos de la usabilidad. Creo que en eso tenemos que trabajar y es un punto de dolor también. Y la tecnología, el uso de la tecnología en el aula es un pedido también de los padres. Muy frecuentemente te dicen, ok, cambió la educación. Para todos nosotros, yo estoy en aula hace muchos años, pero no dejo de ser un padre, ¿no? Y mis hijos han tenido, mi hija ya terminó la secundaria, mi hijo está en el secundario, pero todos tenemos un imaginario de cómo debería ser un aula. Digo, todos tenemos ese imaginario y todo el mundo te dice cambió la educación. Entonces, por ahí los padres también reclamamos que haya una evidencia de que cambió la educación. Y tal vez la mayor evidencia es la tecnología. Entonces, por ahí te pone a vos en un gasto, en un compromiso, en una idea que no es necesario, pero por el reclamo de los padres, de repente la escuela tiene que responder. Si nosotros pensamos cualquier incorporación de tecnología
en pos de la transformación de los núcleos duros de la gramática escolar, nada de lo que hagamos va a ser un gasto. ¿Por qué? Porque vamos a transformar espacios, tiempos, lo que hablábamos recién, prácticas de enseñanza, por consiguiente, prácticas de evaluación, y por otro lado vamos a poder transformar los vínculos dentro de la institución escolar. Vos habrás visto en los años 90 cuando se incorporaban computadoras y se armaban laboratorios, y en realidad nunca transformaron las prácticas, porque vos ibas a un laboratorio y en ese laboratorio tenías un montón de computadoras, y cuando el chico salía de ahí volvía al mundo tradicional, al mundo analógico. Creo que hoy la incorporación de robótica, de pensamiento computacional y demás, si la pensamos desde el punto de vista pedagógico, podríamos llegar a hacer grandes transformaciones que nos permitan romper con ese núcleo duro de la gramática escolar. Entonces, por lo tanto, esa inversión X que las familias nos demandan, que nosotros también sentimos que realmente tiene que darse ese cambio, van a tener sentido. Si no, no tiene sentido todo lo que hacemos. Y la inversión, cuando vos la pensás en sentido pedagógico, tiene sentido. Si no, no. Si no, es gasto. ¿Y cómo entra en ese juego de la tecnología? Voy a insistir con esta pregunta, después pasamos a otro tema. Pero ¿cómo entra en eso la dinámica con los padres y con los hijos, en la comunicación sobre todo? Mira, si vos, por ejemplo, estábamos recién viendo acá las clases, los chicos trabajando en robótica. Cuando el papá ve a su hijo interesado en algo, cambia la actitud. Ahora, si vos ves a tu hijo, sale de clases, termina el horario del mediodía, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Eso es típico, nada. Pero estuviste nunca hacen nada en el colegio. Estuviste 4 o 5 horas en la escuela. ¿Qué hiciste? Nada. Ahora, qué distinto sería que cuando tu hijo sale de la escuela o tu hija sale de la escuela, te cuente que aprendió, que estuvo practicando, que estuvo haciendo cosas. Tu mirada de esa escuela, de ese centro escolar, como papá, cambiaría muchísimo. Entonces, ¿en quién está la responsabilidad de hacer que eso cambie? En los equipos docentes, en los equipos que lideran las escuelas. Es muy importante que tengamos en claro nuestro rol, y nuestro rol es pedagógico, es de alcanzarle a nuestra comunidad educativa las mejores prácticas posibles. Si nosotros tenemos en claro eso, seguramente todas esas cosas que hoy se ven como dolores, eso que hablo de relación escuela-familia y demás, van a cambiar. Y por lo tanto, nuestro peso a la hora de terminar nuestra labor diaria va a disminuir. Y nos vamos a sentir más realizados, por otro lado, también, ¿no? Entre los puntos de dolor o por ahí entre las polémicas, para no ponerlo como un dolor, sino como una polémica, está el uso del teléfono celular en el aula. Pero cuando parecía que eso ya estaba como listo, mirá, ya está, el teléfono está, démosle bola, apareció ChatGPT. ¿Se preguntan los directivos cómo son las actitudes, entre ustedes digo, se preguntan cómo son las actitudes de cada escuela frente a la inteligencia artificial? A ver, ahora sí. Sí, sin dudas. Nosotros incluso en la revista estamos permanentemente hablando del tema. Es algo que nos preocupa y mucho. Vos podés ser apocalíptico o integrado, como decía Humberto Eco en su momento, cuando analizaba la cultura de masa. Bueno, o ninguna de las dos, o ni apocalíptico ni integrado. Yo creo que pedagógicamente, y si trabajamos de manera profesional, tenemos que tomar lo mejor de esta disrupción tecnológica y poder utilizarlo a nuestro favor. Hace falta un recorrido, hace falta mucha reflexión, mucha discusión sobre el tema, pero creo que es algo que sí o sí debemos abordar. Nosotros lo estamos haciendo en la red, los resultados o las ideas son muy dispares todavía. Hay escuelas que prohíben por una cuestión de miedo, porque es natural el miedo ante algo desconocido, y otros que tratan de empezar a sacarle el mejor de los provechos. Todavía no hay un rumbo uniforme, es muy heterogénea la reacción ante esta disrupción del ChatGPT.
En este momento están los técnicos arreglándonos el otro micrófono, los chicos laburan todo el día acá adentro, así que mientras hablamos nos pasamos pero ya va a llegar. Redie ya tiene capítulos en distintos países, ya es una organización grande. ¿Qué podés encontrar como identidad en cada país o identidad en todo el conjunto? Nosotros cuando arrancamos, que fue en Argentina, lo hicimos en el año 2018, éramos muy pocos. Yo estoy en Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, soy directivo de una escuela que se llama Cardenal Estepinac, y arrancamos la red en ese lugar. Era una red de directores de Hurlingham, que es uno de los municipios más chiquititos que hay en el conurbano bonaerense. ¿Cuántos eran en ese momento? Y si llegábamos a 50, creo que hacíamos una fiesta. Igual 50 es un Éramos número, muchos, pero éramos pocos en relación con lo que somos hoy. En febrero del 2020 dijimos, bueno, vamos a abrir una revista de construcción colaborativa, no que la escriba un grupo centralizado, sino que sea mediante curación de contenidos, pero que los contenidos vengan de la propia comunidad. Marzo 2020 explotó la situación pandémica y eso hizo que todos sintamos la necesidad de tener que juntarnos, hacer catarsis, como te decía al principio, y después de generar cosas. Yo en un momento dije, los docentes somos quejosos por naturaleza. Es re importante el encontrarse con el otro porque a veces en esa catarsis lo que te das es que no estás solo, ¿viste? Que no sos un bicho raro. Cuando vos sentís que no sos el único que está pasando por tal o cual situación, empezás a sentirte un poquito más reconfortado. No quiere decir que mal de muchos, viste, consuelo de... Pero digamos que el hecho de ver que hay otros que están pasando por la misma situación también te permite analizar qué es lo que están haciendo esos otros con esa situación que vos hoy quizás estás atravesando de manera coyuntural. Pero te interrumpí y estábamos hablando de las identidades de cada capítulo. Bueno, la red sigue creciendo, empieza a crecer de manera exponencial y se empiezan a sumar a nuestros eventos gente de otros países. Entonces dijimos, está bien, hay temas que tienen que ver con lo global, con cuestiones que nos pasan a todos los docentes en toda Iberoamérica, pero hay cosas que son muy puntuales del sistema educativo formal de cada país. Y entonces decidimos abrir el juego, con el riesgo de decir, bueno, la identidad argentina se va a transformar en una identidad iberoamericana. Abrimos el juego, el primer país que se sumó fue Guatemala, y el año pasado, desde la última vez que hablamos hasta ahora, incorporamos Redie en España, en Italia, en México, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Paraguay, y estamos con ganas de abrir Uruguay, Colombia, que ya hay una red muy chiquitita armada en Bogotá, y que estoy tratando de convencerlos para que la expandan al resto de su país, y República Dominicana. Eso es lo que tenemos hoy. Ahora, hay cuestiones que son muy particulares de cada sistema educativo y de la idiosincrasia particular de cada país. Pero hay aspectos que tienen que ver con esto que estábamos hablando, de lo pedagógico, del liderazgo. A veces es una palabra que no se quiere utilizar mucho, pero el liderazgo, bien entendido, es muy importante dentro de la dinámica escolar. La innovación educativa, el hecho de la formación permanente, pero dentro de una visión de carrera directiva profesional. Eso es otra de las cosas que también trabajamos. La generación de proyectos interinstitucionales, nacionales, internacionales. Por ejemplo, en ese sentido trajimos nosotros en Argentina al país un movimiento educativo global que se llama Design for Change, en donde esos nenes que estaban hoy acá son los protagonistas de las soluciones de cambio que ellos mismos detectan y que ellos mismos proponen dentro de sus comunidades. Y eso se hizo dentro de esta red de directivos. Es decir, se trajo un proyecto concreto para trabajar y hoy está empezando a expandirse por el resto de Argentina. Esta idea de una red global, finalmente es una red que tiene alcance en toda la región y también en España e Italia. ¿Promovés de alguna forma encuentros personales? ¿Hay diálogos? ¿Hay acciones que se puedan hacer en conjunto y luego medir? Sí, es clave. Arrancamos siempre con la red global, ahí están los responsables de cada país, pero la idea es que cada una de las redes tiene su espacio de intercambio, porque si no, no tendría sentido.
solamente a modo enunciativo, una red que diga, sí, estamos en Paraguay y en Paraguay nadie se habla con nadie, mucho sentido no tendría. Ahora, por ejemplo, en Paraguay estamos, la primera acción que vamos a hacer es trabajar, ellos tienen un programa de 300 escuelas con jornada extendida. Lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre esas 300 escuelas, con los directores de esas escuelas y con las comunidades educativas, en pos de la generación de proyectos. Uno de los temas que nos interesaba era el tema de la usabilidad tecnológica y es por eso que vamos por ese lado. A ver qué se puede hacer como gestión del cambio para que se empiece a utilizar en esas escuelas de jornada extendida la tecnología que tienen disponible, que la tienen disponible. ¿Cuántos maestros, cuántos directivos hay en Redie hoy? 8.500. Hoy somos muchos. Algunos participan mucho más activamente que otros, pero siempre están todos participando. Tenemos medios de comunicación. Generamos una plataforma tipo Slack, que es propia nuestra, entonces ahí intercambian, cerrada. No tenés por qué poner tu teléfono de WhatsApp. Viste que a mucha gente le molesta esto de decir, bueno, yo tengo que poner mi WhatsApp, no quiero que mi número personal lo tengan otras personas y demás. Y bueno, y ahí lo que hacemos es una plataforma que vos entrás con tu mail y nadie más se entera de tu mail porque después pasás a ser Patricio Zunini e interactuás con otros. Y cada país, cada red de cada país tiene un espacio específico con hilos de texto, con novedades, eventos, pequeñas formaciones, microlearning, digamos. Te hago la última pregunta y te agradezco muchísimo el tiempo. ¿Qué aprendiste vos de Redie? Aprendí que no estoy solo. Aprendí que cuando construís con otros, por un lado disfrutás lo que haces, por el otro lado empezás a ver resultados concretos y por el otro lado, en realidad, ves este impacto que ese construir junto a otros produce en tus estudiantes. Creo que es la clave de todo lo que nosotros hacemos. Si pensamos nuestras instituciones educativas en clave de co-construir, la soledad del cargo desaparece. Creo que fue la palabra que dijiste más veces, tipo como el concepto que hay que darle más ímpetu en la charla. Redie, ¿cómo hace un directivo para conocerla y para participar? Tenemos un sitio web oficial al que acceden desde todos los países, es redie.org. Alfredo, muchas gracias por estar aquí en el auditorio de TICMAS. Mil gracias a vos, Patricio.